Buenas noches, estimada audiencia. Soy Janet Brito y les doy la más cordial bienvenida a su programa Espacio Derecho y Negocios, su primer programa de entrevistas con enfoque legal. Y agradecemos a la Universidad Francisco Gavidia por el espacio, especialmente al señor rector, doctor e ingeniero Mario Antonio Ruiz, por el apoyo brindado para la producción de este programa. Y este programa ha sido asesorado por el licenciado Daniel Martínez. Los invitamos a participar mediante nuestro correo electrónico y mediante nuestro Facebook, que aparecerá en sus pantallas para sus comentarios o consultas a nuestros invitados de esta noche. Y bueno, se acercan las elecciones, en el mes de marzo ya se acercan las elecciones de diputados y alcaldes, y nos acercamos a una nueva forma de votar. Pero ¿qué ha pasado o qué originó justamente esta nueva forma de votar? ¿Cuáles son los argumentos jurídicos por lo que nuestras leyes han sido reformadas? Y es por eso que vamos a abordar el tema de reforma electoral, como un avance o un paso más cercano hacia la democracia. Y los invitados de esta noche, a quienes agradecemos su participación, es el doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado y economista, consultor y analista político. Buenas noches, doctor Bertrán. Buenas noches, Janet. Es un gran gusto estar con ustedes. Gracias igualmente. Y doctor Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias. Gracias, Janet, por la invitación y felicidades por este nuevo espacio de opinión. Muchísimas gracias. Y bueno, el licenciado Edward Cine Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional, también estaba invitado a nuestro programa, quien por asuntos personales se vio obligado a cancelar, pero quedó justamente disponible para próximas invitaciones. Bueno, empezando con el tema de hoy, el 28 de junio de 2010, la Corte Suprema de Justicia emite por la Sala de lo Constitucional, emite una sentencia en base al artículo 85 de la Constitución, donde abre las puertas a una candidatura independiente o llamada también no partidaria. Doctor Rodríguez, ¿cuál es el argumento o argumentos principales por los que se da origen justamente o se abre la puerta y se consideran estas candidaturas ahora no partidarias o independientes? Bueno, antes de la sentencia de julio de 2010, que fue dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en El Salvador teníamos un sistema electoral basado en un tipo de lista en el que los salvadoreños debíamos únicamente o teníamos la única opción de votar por bandera. Esto significa que elección tras elección los ciudadanos, los electores, aquellos que somos, digamos, los que damos el poder político para que el gobierno lo administre y para que los diputados lo administren, no podíamos ni teníamos acceso a nombres, rostros, o si lo teníamos, no poníamos énfasis ni interés en quiénes son los que iban como candidatos de los distintos partidos políticos. La resolución entonces viene a profundizar el sistema de representación política en el país, porque permitirá que además de votar por la bandera, los ciudadanos podamos también, si así es nuestra preferencia, elegir candidatos o candidato del partido de nuestra preferencia, e inclusive también la sentencia dio un segundo carril, que es el de las candidaturas independientes o no partidarias, que también será una opción para que los ciudadanos podamos el 12 de marzo elegir entre esa cantidad de opciones que el sistema electoral ahora nos permite. Un buen avance, fortalece el sistema de representación, es apenas uno de casi 20 componentes que tiene el sistema electoral, pero que abre la puerta a una reforma política que venía estancada a partir de los acuerdos de paz, donde se dio la gran reforma institucional, pero que no habíamos podido entrar ahora como lo estamos haciendo a partir de esa sentencia. Y esta forma de votar, siempre, doctor Rodríguez, ¿esta forma de votar aplica para todas las candidaturas o únicamente para algunas? Aplica para las candidaturas a diputados, para la Asamblea Legislativa. El sistema para elegir alcaldes no cambia, ese siempre es un sistema de mayoría donde se puede ganar por un voto y donde siempre ha pesado el liderazgo que tiene el candidato a nivel local, porque casi siempre o normalmente es conocido, la gente lo identifica y en consecuencia
si bien se vota por la bandera, se sigue a ese liderazgo en el caso de un candidato a alcalde. En el caso entonces de las diputaciones es donde vamos a poder ahora elegir, además de banderas, personas, y es donde luego podremos también exigir a esa persona a la que elegimos, si obtuvo el mayor número de marcas, en el momento en que nos pida, por ejemplo, la reelección 3 años después, porque antes votábamos por el partido, no sabíamos a quién exigirle, probablemente se castigaba al partido. Ahora podremos premiar o podremos castigar al candidato del partido en el que confiamos, que tuvo una plataforma que se enmarca dentro de la plataforma general del partido, pero que finalmente quizás no cumplió. Así que ahora voy a elegir. Es decir, que la responsabilidad de ese candidato que luego es electo ya es más individualizada, ya es más directa, podemos decirlo así. Es correcto. La idea de este primer paso en la modernización del sistema electoral es justamente acercar a los representantes con los representados, permitir que como ciudadanos podamos ahora conocer las credenciales académicas, políticas, de honorabilidad de los candidatos, y además esto ha obligado también no solo a los partidos sino a los mismos candidatos a ser más serios con sus plataformas programáticas, porque antes pues era la plataforma... Se aprovechaban de una sombría, digamos. Es correcto. Del trabajo probablemente que estaban haciendo otros candidatos y no ellos personalmente. Exactamente. Ahora, aunque sus propuestas tienen que estar enmarcadas dentro de la gran plataforma del partido político, en el caso de los candidatos partidarios, por ejemplo, no es el caso de los no partidarios, donde no están obligados con una bandera, sí tienen algunos temas con que se les puede relacionar: salud, seguridad, desarrollo local, seguridad alimentaria, en fin, distintos tópicos con los que cada candidato a título personal se está comprometiendo dentro del marco de su partido político y que luego puede servir para que le pasemos cuentas y facturas los ciudadanos. Doctor Bertrán, ¿qué sucede cuando en la sentencia de la Sala de lo Constitucional que estamos comentando del 28 de junio de 2010 cambia el panorama, cambia la forma de votar, al menos lo origina, ¿verdad?, toda esta reforma electoral? ¿Qué es lo que sucede con ese artículo 85 de la Constitución que dio pie a esto? ¿Hay una reforma de ese artículo vía sentencia de la Corte o es una interpretación, se había estado aplicando de manera restrictiva y ahora se amplía? ¿Qué es lo que realmente se da vía sentencia con este artículo 85? Digamos que los teóricos de la Constitución hablan que hay una adaptación histórica de la Constitución, pero dentro de mi perspectiva personal creo que realmente hubo un problema de violación en la sala en relación a ese artículo. Creo que la interpretación estrictamente referido a la parte de los candidatos independientes viola claramente el artículo 85. Que la justificación, que todo el razonamiento político que Luis Mario nos explicaba de la necesidad de la reforma, que era una reforma que se venía deseando desde hacía mucho tiempo, había mucha investigación, inclusive creo que Fusades había estado haciendo toda una investigación con universidades españolas, y que se le había planteado como una reforma necesaria a los políticos, y los políticos mismos, los partidos políticos mismos estaban boicoteando la reforma. Entonces se estaba convirtiendo en un nudo gordiano que era necesario que un tercero desarmara. Y ese tercero fue la Sala de lo Constitucional. Yo creo que en general la sentencia está bastante bien puesta, con mucha valentía, vale decir, porque hay que recordar que es una resolución que va contra los intereses de las cúpulas partidarias, que son las que eligen justamente a los magistrados, o sea, y los cargos que tienen en determinados momentos. O sea que, digamos, para el caso del presidente de la Corte, dar una sentencia de esa magnitud le puede significar, dentro de unos 4 o 5 meses, que ya no siga siendo el presidente de la sala, aunque va a seguir siendo magistrado. Ese tipo de cosas requieren valentía, como digo, y eso hay que felicitarlo. Pero en la parte de los candidatos independientes, sí me parece que la sala se excedió. El argumento no es un argumento, a mi juicio, jurídico, está basado en una especie de sofisma, y hubiera preferido que la parte de los candidatos independientes no se tocara dentro de la sentencia y fuera realmente una sentencia más pura, con más base jurídica, como es el resto de toda la resolución de esa sentencia.
¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Rodríguez? Bueno, hay dos argumentos en este sentido. El primero es que si nos vamos al fondo político del asunto, político institucional del asunto, es que ni siquiera hubiésemos debido esperar a que fuese otro órgano de Estado el que empujara la reforma política en El Salvador. De acuerdo. En Latinoamérica, quienes han asumido el liderazgo para autorregularse, para profundizar la modernización del sistema político, son los mismos partidos políticos, porque con eso se aseguran su existencia. Se han dado ley de partidos políticos, se han dado modernizaciones de la autoridad electoral, se han reformado los consejos municipales para que no solo entre el perdedor, sino que también el ganador, y se han profundizado las reformas electorales. Justo como lo menciona el doctor Bertrán Galindo, se venía posponiendo esta discusión, no obstante existir proyectos de reforma electorales, leyes de partidos, reformas a la Constitución con el Código Municipal, y bueno, no se había dado. Entonces, digamos que desde ese punto de vista tuvo que la Corte entrar principalmente al tema de la libertad del voto. Ese aspecto de la sentencia, bastante claro. Coincido con el doctor Bertrán Galindo que respecto de la interpretación acerca de las candidaturas independientes hay mucha tela que cortar, mucha discusión. Si nos vamos del ámbito jurídico y nos metemos al politológico, resulta que las candidaturas independientes son una respuesta a la falta de acción de los partidos políticos y son también un incentivo para la competencia, porque en la medida que los partidos políticos ven que el independiente empieza a ofrecer temas que ellos no han podido cumplirle a la sociedad, bueno, el nivel de listón se sube, en el sentido que ahora tengo un parámetro mayor para ofrecer cosas concretas y cumplirlas. Que si jurídicamente la sala debió interpretarla de esa manera, bueno, hay argumentos que van desde el espíritu del constituyente hasta otros que dicen que para ser presidente y vicepresidente de la República claramente debe tenerse una afiliación partidaria, lo mismo que para ser alcalde municipal, de acuerdo a lo que establece la ley secundaria, que a esa nos remite la Constitución de la República. Sin embargo, para ser diputado basta la edad que se menciona en la Constitución y no menciona nada de partidos, correcto, de afiliación. Cuando regresemos vamos a hablar cuál es la diferencia de listas cerradas bloqueadas y listas cerradas desbloqueadas. No nos cambie. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otros con menos que yo, Cosas que son más importantes que ganar. tiene más valor. Veo su sonrisa y me olvido. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día, Es muy importante. pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Hola, ¿qué tal amigos? Te invitamos que no te pierdas Zoom 99 3.0, donde podrás encontrar los mejores videos y disfrutaremos de los mejores antojitos. También las últimas noticias del mundo del espectáculo y de tus famosos favoritos. Y no te pierdas la sección Pink todos los viernes porque hablamos cosas de niñas. Además de los invitados especiales y de muchos reportajes. Y si eres amante de la música electrónica, está Glowstick. Y si eres amante del cine y te gustan las películas, también está tu sección Popcorn. Te invitamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde en vivo. ¡Te esperamos! What is this garbage you're watching? I want to watch the news. Are you making headway at least? This is the news. Mi nombre es Marco y los quiero invitar a sintonizar el único programa de rock y de metal en El Salvador. Recuerden, Rock en Acción se transmite todos los miércoles
de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y domingos de 9 a 11 de la noche. Quiero invitarles a conocer el programa de televisión llamado Sensacional, un espacio para explorar el desarrollo nacional de nuestro país. Tendremos contacto con los rincones más bellos del país. Visita en nuestro país Playa Torola. Historias, curiosidades y toda la algarabía de sus fiestas patronales estarán acá. ¿Cómo se llama? Sensacional es además un acercamiento con los alcaldes. Que nos visiten y puedan gozar junto con nosotros de este clima agradable. Los sábados de 12 a 12:30 del mediodía y su retransmisión los días domingos a la misma hora. No te lo pierdas. Continuamos con su programa Espacio Derecho y Negocios y el tema de este día es la reforma electoral, los fundamentos jurídicos que salieron a la luz para una nueva forma de votar. Doctor Rodríguez, antes de la sentencia de la Corte de la que hemos estado hablando, que se dio en junio de 2010, teníamos una forma de votar con listas cerradas bloqueadas y ahora entiendo son listas cerradas siempre, pero desbloqueadas. ¿Nos puede explicar a toda la audiencia cuál es la diferencia entre una u otra forma? Bueno, básicamente, como lo decíamos al inicio del programa, en una usted tiene que obligatoriamente votar por la bandera, en el caso de la lista cerrada y bloqueada, que es la que traíamos hasta antes de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte. Lo único que veíamos en las papeletas eran las banderas de los distintos partidos, eventualmente algún spot donde nos mostraban a todos los candidatos, pero sin énfasis en ninguno, y no se preocupaban los candidatos, ni nosotros los ciudadanos, en conocer directamente quiénes eran los diputados propuestos para que llegaran a la Asamblea. A partir de la sentencia, al abrirse la lista, en el sentido de tener un tipo de lista cerrado, pero desbloqueado, significa que yo puedo, además de votar por la bandera, elegir de entre la lista que me presenta el partido de mi preferencia. Y esto es importante de cara a los electores, a los ciudadanos con capacidad de ejercer el voto. No podemos todavía cruzar el voto. No estamos en una lista abierta donde podríamos elegir candidatos de distintos partidos, porque simplemente nos gusta uno de X partido, uno del partido B y otro del partido C. Estamos todavía en una lista cerrada, pero desbloqueada. Eso significa que del partido de mi preferencia elijo al o los candidatos que yo creo que me pueden representar de mejor forma en la Asamblea Legislativa. Y esto tiene una consecuencia importante. En la medida que se va abriendo la lista, en la medida que vamos de cerrada bloqueada a cerrada desbloqueada a abierta, correcto, así se van ampliando primero las opciones que tienen los ciudadanos. En una, solo bandera. En otra, bandera y candidatos de un mismo partido. Y en otra, bandera y candidatos de diferentes partidos. Se amplía entonces la opción y la gama. Claro, también se complejiza la forma de votar en la medida que se va abriendo el tipo de lista, porque cuando yo tengo lista cerrada, bloqueada, la facilidad del voto es inminente, sin discusión. Simplemente marco sobre la bandera. En la medida que voy abriendo el tipo de lista, se va complejizando la forma de votar. Y es, creo, uno de los asuntos que vamos a tratar en la entrevista, de cómo lamentablemente se ha retrasado la educación cívica para que los ciudadanos comprendan el sistema de votación, y muchos, aunque quieren votar por bandera, probablemente todavía quieren votar por cara, todavía están confundidos acerca del mecanismo de votación. Y doctor Bertrán Galindo, es sin duda, de alguna forma, aunque no fue el mecanismo probablemente jurídico el más adecuado de abrir la candidatura independiente, pero es sin duda de alguna forma un acercamiento a una democracia. Pero ¿no hubiera sido mejor una democracia completa o más cercana a una lista abierta? O sea, el voto cruzado del que hablaba el doctor Rodríguez. Es que
cada cosa tiene su prerequisito metodológico o de sistema. Por ejemplo, la lista abierta, la forma de hacerlo realmente es reducir los distritos. Porque si usted va a escoger entre 25 candidatos y tiene que elegir a 25 diputados, hay un requisito fundamental y es que tiene que saber contar. Porque si no sabe contar hasta 25, ¿cómo va a poder votar? ¿Cómo va a poder escoger sus 25 candidatos cruzados o no cruzados? Entonces el ejercicio ese de la gran libertad democrática en una sociedad con el nivel de analfabetismo funcional que tenemos es impráctico, se vuelve literalmente antidemocrático. Entonces debe haber una relación entre facilidad de voto con el mecanismo. Entonces, si nos queremos ir a que cada persona escoja su representante, entonces deberíamos pensar, creo que Arena lo planteó en una primera fase de esta discusión y después ya no lo volvió a decir, pero esperaría que se retome después, es la reducción de circuitos, de tal manera que en el circuito vaya un diputado, 2 diputados, y ahí sí, entonces creo que uno debería poder escoger a uno de un lado y otro de otro, pero porque es fácil contar. Pero así, a nivel de 24 en San Salvador, 10 en La Libertad, se vuelve un tema completo. Entonces yo creo que la resolución de la sala ha sido sabia en esa parte, ¿verdad? Y el tema de los independientes ya está dado, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ellos son los que tienen la facultad de interpretar la Constitución y ya lo hicieron. Creo que conservador el cambio, entonces, ¿verdad? Creo que en esta primera fase no va a funcionar mucho, como se está viendo, creo que solo van como 3 o 4 candidatos inscritos. Va a tener mucha influencia en las elecciones futuras, cuando los partidos empiecen a asimilar la bomba de relojería que la sala le puso al poder de la cúpula. Entonces, cuando empiecen que van a cambiar al diputado que tiene 15,000 votos y él quiera seguir de diputado, entonces, y no lo pongan, se va a lanzar de candidato independiente. Entonces, yo creo que esta figura va a ser una figura útil en el sentido que, como lo dice la sala, rebalancea la fuerza de las cúpulas partidarias, de ahí que hay algunos partidos que están muy opuestos a este mecanismo, pero va a funcionar, creo yo, mejor en el futuro. ¿Cómo consideran lo que mencionaba hace un momentito el doctor Rodríguez, que va a afectar de alguna forma el desconocimiento por la falta de información que ha habido de parte pues, del Tribunal Supremo Electoral de esta forma de votar? De alguna forma hemos escuchado nueva forma de votar, carita, bandera, pero no nos queda claro, ¿verdad?, la población. Pero mire, yo creo que el pueblo salvadoreño en eso sí es bastante sabio, porque al final esa forma de decir que hay 8 maneras de votar es para ponerlo difícil. Si al final yo puedo votar por la bandera o dentro del partido por los diputados que yo quiera, punto. Solo hay 2 maneras. Entonces, ya que si voto por 2, por 3, por 4, que si mezclo la bandera, que si no, que tal, ese tipo de cosas es una manera de complicarle a la gente. Yo creo que hay un articulista de uno de los periódicos matutinos que escribía, pero sí es fácil votar, decía. Y la verdad tiene razón, solo son 2 cosas, o marca la bandera o márquele la cara a los candidatos que usted quiera y se acabó la discusión, siempre que sean del mismo partido. Nada más. Doctor Rodríguez, sobre este punto de la falta de campaña, digamos, o de publicidad, de información. Sí, correcto. El doctor Bertrand tiene toda la razón al mencionar que debería haber simplificado la discusión los partidos políticos. Quién sabe que por conveniencia o sin ella, o por ausencia de ella, han complicado la explicación en el mecanismo del voto, y quién sabe por qué razones la autoridad electoral está retrasando la educación cívica hacia los ciudadanos. No pensemos solamente en los profesionales que van a ejercer el voto, sino que también pensemos en nuestra gente en el campo, en el interior del país. Exacto. Donde probablemente escuchan por ahí una cuña de radio o logran ver un anuncio en la televisión que le dice que puede votar por carita y bandera y que cruce el voto. Es correcto, ¿no? Y sí, entonces se confunda. O la falta de educación cívica, donde se le explique al ciudadano
que elegir persona le permite un vínculo más estrecho con su diputado, además de exigirle cuentas, haga que el ciudadano no se complique la vida y siga votando como lo ha venido haciendo desde las elecciones anteriores a esta por bandera. Y entonces desaprovechemos la primera oportunidad que nos da el sistema para acercar esos ciudadanos con los diputados. Hagamos una explicación simple. Doctor Rodríguez, ¿nos podría explicar qué es votar por bandera y qué es votar por carita y qué es lo que se recomienda en términos simples a nuestra población? ¿Verdad? ¿Por qué se tendría que ir o cómo no tiene que cruzar el voto? ¿Cómo no anular ese voto? Bueno, en términos muy sencillos, ya también el doctor Bertrán Galindo lo mencionaba, las posibilidades que tenemos ahora a partir de la sentencia de la Corte Suprema, de la regulación de la Asamblea Legislativa y del último instructivo que acaba de dar el Tribunal Supremo Electoral, donde definió 4 formas de votar, son sencillas, digamos, ¿verdad? Donde usted puede elegir la bandera del partido de su preferencia, puede votar por el candidato de su preferencia dentro de un partido, puede votar por los candidatos de su preferencia dentro de un partido, o puede votar por un candidato independiente, de los pocos que hay, por cierto, porque solo son 3 o 4. Ahora, esto tiene a la base una explicación importante, que fortalecerá el sistema de partidos. Por hoy, lo que hemos estado discutiendo en la opinión pública es que la reforma fortalece el sistema electoral, porque a su vez fortalece el sistema de representación porque nos acerca a nuestros representantes. Y eso es lo que dice justamente la sentencia, que con este sistema de listas cerradas, desbloqueadas, se fortalecerán pues, los partidos. Pero ¿cómo se concilia precisamente estos dos supuestos? Correcto, el sistema de partidos con el sistema electoral son los 2 elementos que interactúan en un sistema político. Todo sistema es un conjunto donde interactúan elementos. El sistema político también es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, y esos elementos son el sistema de partidos, el sistema electoral y la forma de gobierno, que puede ser totalitaria, republicana, democrática, representativa y todo lo que nuestra Constitución establece. Entonces, esta forma de votar lo que ha venido a fortalecer es el sistema electoral. Pero el sistema de partidos también se va a ver fortalecido porque los ciudadanos podrían identificar diputados dentro de los partidos que van a cumplir promesas y en consecuencia los ciudadanos no tienen necesidad, 1, de cambiarse de partido y 2, que sería lo peor, prescindir de los partidos y buscar un líder mesiánico. Todos los liderazgos que estamos viendo en la región latinoamericana que han prescindido de los partidos y que están concentrando poder, han llegado a la presidencia de la República montados en el desprestigio de los partidos políticos. Por eso, mantener la fortaleza del sistema en El Salvador, que por cierto junto con Chile somos, de acuerdo a estudios de politólogos serios, los que tenemos sistemas de partidos más fuertes, debemos conservarlos. ¿Y cómo se sabe que tenemos un sistema de partidos fuertes? Porque ese partido está enraizado en la sociedad, porque tiene capacidad financiera para estar representado a nivel nacional, porque hay pocos cambios entre una elección y otra de miembros de un partido a otro, y aquí vemos que los mayoritarios se han mantenido durante ya casi 30, 35 años cada uno, y los minoritarios continúan también, aunque ahora con nombre distinto, ¿verdad?, en el tablero político. Eso que menciona el doctor Rodríguez, doctor Bertrán, que tenemos un sistema fuerte, ¿verdad?, de partidos políticos. ¿Cómo quedó, cómo está vigente, cómo opera esta orden que dio la Corte Suprema de Justicia de cancelar 2 partidos políticos? Mire, esos partidos políticos, yo le comentaba a un buen amigo, que es otro caso de las resoluciones de la sala en la que yo personalmente tomo distancia, porque estos eran vistos como los viejos links de la política. Es decir, la ciudadanía los consideraba tan malos, que los quería ver desaparecidos. Y la sala, haciéndose un retomar ese clamor popular, decide ordenar que desaparezcan. Pero ese es como que al viejo Link, que todo el mundo lo quería ver muerto, la policía llegara y lo matara, irrespetándole el debido proceso del viejo Link, aunque hubiera matado 50 personas antes. El punto es que, a mi juicio, si bien es cierto, pueden que hayan sido los viejos Link de la política,
el mecanismo por el que se les cierra es ilegal. Y es ilegal porque la Sala de lo Constitucional, cuando hace el análisis de la inconstitucionalidad del famoso 3% ese que se exigía en la elección, creo que del 2003 o en la 2004, y que declara que debía cumplirse ese requisito, y que como no lo cumplieron, en consecuencia debían desaparecer. Resulta que la sala, que es una sala de gente sabia, muy estudiosa, con asistentes maravillosos, con computadoras que tienen bases de datos, de repente ignora, olvida o no sabe que en el 2006 se había dado una resolución de inconstitucionalidad del 3%. Y la sala, ignorando la inconstitucionalidad del 3%, dice, regrésese hasta la elección y suprímanlo porque no cumplieron el 3%. Mi tesis en este tema... Una contradicción dentro de la misma sala. O sea, la sala con las otras salas, pero lo peligroso no es... O sea, la sala puede dar nueva jurisprudencia, ese no es el punto. Lo que es sorprendente es que la sala nunca cita la resolución del 2006. O sea, la ignora totalmente, porque entonces se hubiera visto en el terrible problema de cómo ordenar que suprimieran algo que había sido declarado inconstitucional, y por algo inconstitucional lo tenían que superar. Era un sinsentido jurídico. Yo hago el ejemplo para que la gente comprenda bien el tema, que las inconstitucionalidades hacen las veces de la capacidad del Papa cuando declara la existencia de un dogma. El dogma, una vez se declara, existe desde siempre. Cuando el concilio, no me acuerdo cuál, declaró la virginidad de la Virgen María, se retrotrajo al nacimiento de la Virgen, aunque fue hecho como 400 años después de muerto Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en el proceso interior alguien pudo pensar que la Virgen no era virgen, pero por eso no lo iban a ir a agarrar y decir que había cometido un pecado, porque no se había definido. Pero una vez se define, se regresa. Lo mismo pasa con la inconstitucionalidad del 3%. La inconstitucionalidad se da en el 2006. La norma del 3% se da en el 95. ¿Ok? Entonces simplemente todo eso no hace. Sin embargo, la sala hizo. Sin embargo, como digo, ya mataron al viejo Link, o sea que yo creo que la gente está contenta y hoy ya le cambiaron nombre, ahora se llama El Directo y el no sé quién. ¿Pero está vigente? Pero bueno, ahí está. ¿Cómo opera? ¿Está vigente? Es que el problema, mire, cuando los sacerdotes dan esas cosas, ¿verdad? ¿Y uno qué le va a hacer si uno es un ciudadano que no tiene más que decir, está bueno, pues, ¿y qué le hago? Pero para mí, en mi opinión ciudadana, ejerciendo uso de mi libertad, creo que fue una resolución populista, a mi gusto, esa parte. Bueno, cuando regresemos después de una pausa comercial, vamos a hablar de los fundamentos de la sentencia que declaró inconstitucional las listas incompletas de candidatos a diputados. No nos cambie. Amigos, les habla Carlos Barrientos para invitarlos a sintonizar Yesterday, para que disfrutemos de 3 décadas inolvidables en la música en inglés. 60s. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. 70s.
80s. Yesterday, porque recordar es volver a vivir. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar, con solo ser amable, no sabe cuánto puede ayudar. Gracias. De nada. Una mano dar, eso va a contar. Al ayudar, una mano dar, eso va a contar. ¿Cómo va a contar? El sol, la playa, dale mujer, mamá no digas nada y sube la saya. Recuerda que puedes pedir los videos en tu página vía Facebook, también para mandar saludos. Y recuerde ver su programa favorito de 2 en 2, martes y jueves a las 2:30 p.m. Los sueños, cuando los tienes, se pueden hacer realidad. Solo tienes que prepararte para alcanzarlos. Universidad Francisco Gavidia. Tu futuro es UFG. Continuamos con el tema de esta noche, reforma electoral. Y también uno de los cambios que ha sufrido nuestra legislación es que mediante sentencia también de la Corte Suprema de Justicia de mayo de 2011, se prohíbe, por ser inconstitucional, así lo consideró la Sala, las listas incompletas de candidatos a diputados. Doctor Rodríguez, ¿cuál cree que fue el origen o el por qué se da justamente esta nueva línea de parte de la Sala de lo Constitucional? Bueno, la Constitución de la República establece que nuestro sistema, además de ser proporcional, está sustentado en la población y en consecuencia esa es la base para calcular el número de diputados que cada circunscripción electoral, o en otras palabras, cada uno de los 14 departamentos en nuestro país debería tener. Esto significa que para calcular el número de diputados por departamento, por circunscripción electoral, necesitamos conocer el censo y necesitamos calcular ese número de diputados por departamento en base al censo actualizado. Y el censo actualizado, desde el último, que fue en 1992, fue el del 2007, que debió aplicarse, por cierto, en las elecciones de 2009. ¿Ya? Pero como hubo ahí problemas de publicación o tecnicismos legales, será aplicado hasta el 2012. Entonces, en base a ese nuevo censo, se calcula cuántos habitantes hay en cada departamento y en base al número de habitantes que tiene cada departamento, se calcula entonces el número de diputados que le corresponde a ese departamento. A mayor número de habitantes, mayor número de diputados le corresponde a ese departamento. A menor número de habitantes, menor número de diputados le corresponde a ese departamento directamente específico. Proporcional. Es correcto. Lamentablemente, por criterios políticos y no por criterios técnicos, la distribución que aprobó la Asamblea Legislativa no cumple con lo que manda la Constitución, manda el Código Electoral y con los resultados del censo. Porque han dejado
algunas circunscripciones electorales sobre representadas y otras las han dejado subrepresentadas. ¿Qué significa esto? A algunas circunscripciones las han dejado con un número mayor de diputados del que les hubiera correspondido respecto del número de habitantes que tiene ese departamento, y a otras las han dejado con un número menor de diputados del que realmente les hubiera correspondido. ¿Por qué? Por cálculos políticos de los partidos. Porque claro, que a una circunscripción, que a un departamento le resten diputados o le sumen, al partido que tiene sus preferencias electorales en ese departamento, le interesa que aumenten el número de diputados, porque yo tengo ahí a mis electores y puedo ganar más diputados, ¿ya? Y allá donde no tengo electores ni simpatizantes en mayoría, pues hombre, ¿qué más me da que lo dejen con menos diputados? Porque yo en ese departamento no tenía oportunidad de ganar. Por eso la importancia del tema de presentar planillas completas e incompletas. Y el tema de las planillas incompletas tiene relación con la sentencia, porque resulta que si yo puedo presentar en San Salvador el número de un número diferente al número de diputados que están compitiendo, en San Salvador compiten 24 diputados. Hay 24 espacios que se juegan. Entonces, si yo como partido puedo simplemente inscribir 10, la ciudadanía ya no tiene, en un sistema de lista cerrada, desbloqueada, ya no tiene la oportunidad de elegir entre 24, sino que tiene la oportunidad únicamente de elegir entre 10. Y si ese partido es uno de los mayoritarios, que normalmente gana 10 diputados, entonces, ¿entre cuáles diputados va a elegir, entre cuáles candidatos va a elegir el ciudadano? Si no le están dando la oportunidad de elegir entre 24, sino solamente elegir entre 10. Se reduce la competencia interna, ¿ya? Porque también, si son 24, el que va como candidato número 5, por ejemplo, sabe que tiene que darse duro con el diputado número 23, por ejemplo. Y en consecuencia ahí hay también un estímulo para que al interior de los partidos se presenten buenas plataformas. Hay una competencia sana interior. Es correcto. Doctor Bertrán, situémonos un día después de las elecciones. ¿Cómo va a quedar el tema de los empates entre candidatos o partidos? Y cómo los partidos, justamente lo que hablaba ahí el doctor Rodríguez, que tiene relación, ganan o pierden un diputado. Bueno, los empates entre partidos tienen ya formas definidas de cómo resolverse, que es virtualmente difícil que se den. Es muy escasa la posibilidad. Se pudiera dar, pero hay un mecanismo interno por ahí. Yo creo que el problema se va a dar más bien a nivel de que lo que está pasando con la votación, lo que va a pasar es que uno, cuando emita el voto, independientemente de la forma que lo dé, uno está haciendo dos cosas. Uno, votando por cuál es el partido de sus preferencias, y dentro de esa lista del partido de sus preferencias, cuáles quisiera uno que quedara. Ese cuáles quedara uno que quedara solo va a servir para el efecto de determinar quién sacó más votos, quién es el segundo, quién es el tercero, quién es el cuarto. Ahí se pueden dar empates, que pueden ser personas, dos que queden en el cuarto, o que, especialmente en los números finales, ¿verdad? Entiendo, yo no soy experto en el área del Tribunal Supremo, pero entiendo que hay una disposición dentro de la reforma última que dice que si se da ese tipo de situación se va a hacer por sorteo. Creo que más o menos por ahí, y Mario pudiera corregirme si no es. Pero como digo, creo que va a ser una situación que más se va a dar dentro de la lista del partido que un problema entre partidos. Creo que eso es mucho más difícil que hacer. Pero, ¿cómo gana o pierde un diputado, doctor Rodríguez, un partido político? Ok. Por los residuos, ¿no? Es correcto. Nosotros tenemos ¿Cómo funciona para nuestra población? Correcto. Tenemos un sistema electoral que es proporcional. Eso significa que tenemos un sistema que permite que la mayoría de corrientes y expresiones sociales, por llamarle así, estén representadas en la Asamblea, a diferencia de un sistema mayoritario donde se fomenta en teoría el bipartidismo, como el caso de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ese sistema proporcional exige que haya una fórmula electoral matemática, que no viene al caso explicar, que finalmente al aplicarla, de esa aplicación, de esa fórmula matemática,
resulta el número de diputados que ha ganado un partido en un departamento. El día de la elección, el Tribunal Supremo Electoral va a hacer 2 escrutinios, 2 conteos. El primer conteo tiene que ver justamente con cuántos diputados ganó cada partido en cada departamento. Eso significa que vamos probablemente a acostarnos ese día sabiendo que el partido A ganó 12 en San Salvador, el partido B ganó 9 en San Salvador, o probablemente el número completo. El partido A ganó 35, el partido B ganó 32, el partido C ganó tantos. Luego va un segundo conteo, que es el más difícil, que es el tema de las marcas. ¿Cuántas marcas obtuvo cada candidato al interior de cada partido? Una vez que yo sé que el partido A ganó en San Salvador 12 diputados, entonces luego tengo que ir a ver quién obtuvo más marcas, qué carita obtuvo más marcas. Y en consecuencia, la que haya obtenido más marcas logra entrar y ocupar uno de esos 12 espacios. Eso es importante que también la gente lo comprenda. Como FUSADES vamos a empezar esta semana una campaña de educación cívica cuyo primer componente es enseñar a votar, cómo se vota. Es una campaña principalmente dirigida a los jóvenes en redes sociales, donde le estamos diciendo al joven que aproveche esta oportunidad para fortalecer nuestro sistema de representación. Una inducción de estas 8 formas de votar. 4 de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, y después vamos a ir con una campaña al final de exige, y exige significa que usted haya identificado que es importante sacarle raja a la reforma electoral. ¿Y cómo se le saca raja? Probablemente optando por votar por persona, ¿verdad? Entonces esa es otra posibilidad que existe dentro del sistema electoral nuevo. Estas 4 formas de votar que mencionaba, ¿sigue siendo el voto libre y directo o se vuelve confuso? Muy buena pregunta. Justo el espíritu de la sentencia respecto del tipo de lista tiene que ver exclusivamente, aunque no de manera cerrada, con el tema de la libertad del voto. Eso significa que antes de la elección de junio de 2010 no elegíamos libremente, votábamos por una bandera y de acuerdo al orden que los partidos habían establecido en la lista de candidatos que presentaban, eran ellos los que decidían quiénes entraban. La libertad del voto justo permite que el ciudadano, pudiendo votar por una persona, pueda también incidir quién de esa lista que los partidos han presentado a la ciudadanía puede ingresar a la Asamblea Legislativa. Ahí hay entonces una mayor libertad para que dentro de esa lista yo pueda elegir al que me gusta. ¿Cuándo vamos a tener una libertad plena? Como usted muy bien preguntaba al inicio del programa, cuando llegamos, o muy bien afirmaba, cuando lleguemos a una lista abierta, porque ahí sí será una libertad plena. A mí me gusta este del partido A, este del partido B, este del partido C, y entonces tengo libertad plena de cruzar el voto inclusive. Ok, bueno, estimados televidentes, vamos a dar lectura a algunas preguntas que ya nos han hecho mediante nuestro correo electrónico o mediante Facebook. Dice Lucio Arias: muy buenas noches, me parece el concepto del programa, tengo una duda. ¿Consideran que con la reforma electoral los candidatos independientes tienen posibilidades de llegar a la Asamblea Legislativa? ¿O en este caso si hubiera sido conveniente mantener lo que antes eran los residuos para que existiera la posibilidad de llegar a un curul? Doctor Bertrán. Bueno, hay que señalar que los residuos existen y van a seguir, o sea, sobreviven a este sistema. Lo que sucede es que esa fórmula matemática que decía Luis Mario, lo que se hace es, se agarran todos los votos válidos y se dividen entre el teórico número de los diputados. Digamos, si son 10 y son 100,000 votos válidos, quiere decir que cada diputado para que entre necesita tener 10,000 votos. ¿Ya? El que tenga 10,000 o más votos entra. Pero resulta que hay algunos que al final, como unos sacaron más votos y otros no lograron sacar los 10,000, se van a quedar con 8,000, con 9,000 votos, ¿no? Y ahí empieza el mecanismo de los residuos. ¿Quién tiene los residuos más altos?
ahí perfectamente puede suceder que un independiente tenga 9.500 votos y que sea el residuo más alto aún sobre todos los partidos y que él entre como candidato de residuo, ¿verdad? O puede ser que después entre uno de otro partido y él venga después. O sea que el mecanismo de los residuos sobrevive, que por cierto fue una discusión muy profunda dentro de la sala, según me contaron, porque había tendencias para hacerlo desaparecer y finalmente se les dejó, y creo que fue sabio en esta elección que quede. Entonces yo creo que esa parte no nos debería preocupar. Sí tienen posibilidades. Tienen posibilidades y obviamente los independientes. Si ellos saben hacer su campaña y saben que necesitan 10.000 votos y logran juntar 10.000 amigos, así como se hacen los amigos de Facebook, y logran juntar 10.000 amigos que voten por él, pues van a entrar por el cociente, sin el residuo, ¿verdad? Pero yo creo que lo que pasa es que también los candidatos independientes son parte de todo lo nuevo que tenemos nosotros que aprender. Cómo hacer campaña independiente, cómo hacer campaña por diputado dentro de una lista cerrada. Los partidos mismos van a tener que saber cómo escoger a sus candidatos. Es decir, estamos abriendo hay brecha, muchas cosas nuevas precedentes, que se van a tener que ir aprendiendo dentro de este proceso. Dice también Germán, lo felicito por tener a dos personas del máximo nivel. ¿Qué opinan en relación al hecho que no se permitan los votos cruzados? ¿Creen que nuestro país está listo para adoptar un sistema como este? En mi caso, a mí me gustaría poder elegir mis 24 diputados, eligiendo los 24 mejores de los diferentes partidos independientes. Yo quisiera mencionar que efectivamente hacia eso deberíamos ir, y justo como dijo el doctor Bertrán al inicio del programa, el hecho de dibujar un nuevo mapa electoral que divida al país en distritos, como lo es en otros continentes o en Estados Unidos, donde en cada distrito hay un representante, se eliminan muchas barreras que impiden acercar representantes con representados, sería lo ideal. Claro. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no llegamos a un tipo de sistema de lista abierta porque lógicamente los partidos han debido asimilar esta reforma electoral con el transcurso del tiempo, casi año y medio, y hay que recordar también que esta reforma electoral, producto de la sentencia, vino a producir quizás la primera ruptura institucional después de los acuerdos de paz, que fue ese decreto legislativo 743, que vino a atar de manos a la Sala de lo Constitucional y que fue una respuesta de la Asamblea Legislativa de algunos partidos o de todos ante la sentencia que rompió el sistema de lista cerrada y bloqueada y lo abrió a desbloqueada. Imaginémonos que hubiera sido lista abierta o que hubiésemos eliminado cocientes y residuos, no sé institucionalmente dónde estaríamos parados. Yo solo quería agregar en el tema de candidatos independientes que lamentablemente en Latinoamérica, de acuerdo a un estudio de política comparada que hicimos en el departamento, las posibilidades que entren son entre 0 y 1%. Y no es particularmente por la situación del Salvador o porque tengan desigualdades, que las tienen en el caso salvadoreño, por cierto, sino porque donde hay sistemas de partidos fuertes, poco se puede hacer para que un independiente luche contra esas estructuras tan grandes que son los partidos políticos. Bueno, sabemos que hemos dado avances justamente hacia la democracia, ¿verdad? Con algunas fallas o diferentes opiniones de la manera de haber abierto el camino de manera jurídica, pero después de las elecciones de marzo sabremos si nuestro ordenamiento jurídico contempla todos los aspectos necesarios para encaminarnos cada vez más a una real democracia o si tenemos que seguir trabajando por contemplar justamente en nuestro ordenamiento jurídico pues muchos aspectos que nos encaminen a ella. Agradecemos también a las personas que participaron mediante nuestro correo electrónico o mediante nuestro Facebook. Agradecemos de manera muy especial a nuestros invitados de esta noche, doctor Francisco Bertrán Galindo, doctor Luis Mario Rodríguez. Gracias por su presencia y todos los conocimientos que nos han transmitido. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos el otro miércoles a las 7 de la noche en vivo por su canal 37. Gracias.